Thank you for joining us. Today we initiate the Central Valley Leadership Roundtable Hour of Truth. We want to know what are the voices saying in our Central Valley during this pandemic, what's really happening. And today we have special guests that are joining us to talk about their experiences. We want to talk about the challenges. What is our families experiencing in the Central San Joaquin Valley during this pandemic? But a lot of it is similar statewide, national, and international. So the pandemic has really reached out to every corner of the earth. We're going to start with our introduction of our special guest. Tenemos un programa muy especial, cómo la pandemia ha afectado a todas nuestras familias por todo el mundo. Esta es la mesa redonda, el Valle Central, la hora de la verdad. ¿Qué es lo que nuestra gente está diciendo? La gente trabajadora, esencial, gente que ha sido afectada por esta pandemia. Voy a pasar aquí a mi izquierda. To my left we have María Cervantes. Dinos algo de ti para que la gente te conozca. Buenas tardes, ¿verdad? Gracias por la invitación, ¿verdad? Soy María Cervantes de la organización El Despertar del Sueño Americano, también con amor, y también estamos parte de la mesa redonda de aquí del Valle. Y pues tenemos muchas cosas que decir, ¿verdad? Vamos a introducir a los demás y vamos a seguir luego hablando. Perfecto. To my right, we have two folks, officers of the Central Valley Leadership Roundtable. We have María Barajas. María, dinos algo de ti. Bueno, por aquí estamos, como comentábamos, somos parte de la mesa redonda, ¿verdad? Pero aparte de eso, también representamos periódico local Pique aquí en el Valle Central, y sabemos día a día lo que está pasando con nuestra gente, sabemos los problemas por los que ellos tienen y la gran necesidad porque no llegan mucho tipo de ayuda que las escuchamos nacionalmente. Escuchamos al gobernador que dice estoy ofreciendo, estoy mandando, pero nuestra gente trabajadora no está recibiendo estos beneficios. Entonces, pues es algo muy preocupante para toda nuestra comunidad. Okay, we have another leader to my right, Jorge Valdominos, who is not only a businessman, a community leader, and have many years of experience in not only in TV, radio. Please tell us a little bit about yourself so the world can know who you are. Okay, all right. Thank you, Mr. Gamino. Thank you very much for allowing us. Gracias por permitirnos estar aquí. Es un placer, la verdad, que nos hayan invitado para hablar de temas que nos concierne a todo el mundo, sobre todo el tema que tocaste sobre la pandemia, que hay miles y miles de familias afectadas severamente por esta crisis, y yo creo que es el momento de abordar esos temas que conciernen a toda la comunidad, y no solamente a la comunidad hispana, sino a toda la comunidad en general, pero principalmente a la nuestra, ya que de acuerdo a las estadísticas, el 53% de los contagios en California son entre los hispanos, y eso se debe a tres factores fundamentales a los cuales voy a estarles elaborando a través del programa. Perfecto. Okay, so the topic of why we're here today to initiate this program, an excellent medium to educate and so that you can hear firsthand of the people on the ground. We're going to go to my left here, María Cervantes. What do you see are the greatest needs? What are the struggles of the people? ¿Qué es el sufrimiento de la gente que llegan o no llegan estos recursos con las organizaciones no lucrativas, con nuestros líderes electos? ¿Qué es lo que la gente te dice? La gente, ¿verdad? Especialmente los recursos económicos no les están llegando. Nosotros personalmente referimos a diferentes organizaciones, ¿verdad? Diferentes personas. Y desgraciadamente de las que nosotros referimos, solamente hay 2 personas que recibieron recursos y de diferentes organizaciones. Todas están dando comida. Nuestra gente no nomás necesita comida, hay el pago de la renta y el pago del agua, de la basura. Entonces, desgraciadamente, para nuestra gente que no tiene documentos, no agarra nada. ¿Por qué? Porque no tienen el tiempo para estar llamando, porque hay que estar a llame para que a vida de que les atiendan. No pueden dejar un día de ir a trabajar, como dijo Jorge, son los más afectados. ¿Por qué? Porque van a trabajar y van entre las venes todos amontonados, los traen en el campo todos amontonados, entonces ellos no van a perder un día para ir por una caja de comida. Y muchas de estas gentes, ¿verdad?, es la que nos traen estas frutas, son los que nos piscan, el melón, la sandía, toda clase de fruta y verdura son los que nos traen y son los más afectados. Y yo me gustaría que las organizaciones se unieran y se juntaran entre ellos para decir, ¿sabes qué?
vamos 2 o 3 organizaciones a ver la renta para nuestra gente. Quizás no todas se las paguen, pero quizás les den la mitad, ¿verdad? Y otras organizaciones decir, nosotros nos vamos a unir para ayudarles con lo que es la electricidad, otras con lo que es la basura. Hay que pagar aseguranzas de los carros, hay que dar pagos de los carros, porque sin carros no nos podemos mover. Entonces, yo creo que falta comunicación entre las organizaciones, porque si lo vemos, todas las organizaciones están dando comida. Lo del dinero, como les dije, yo tengo una lista grande de personas que no han recibido la ayuda, que se han inscrito y ni las llamadas les han regresado, nomás le dicen, déjame tu nombre, te regreso la llamada, y no les han regresado. Me llaman, fíjese señora María que no me han hablado, no me han dicho, ¿verdad? ¿Qué está pasando? O que les mandaron el cheque y que no les ha llegado y que les dicen que sí se los mandaron. Entonces, ¿dónde está? Debemos coordinarnos para poder ayudar a nuestra gente. Yes, and great point. Maria Cervantes, who is a strong leader, advocate, and you can hear it in her voice that the people are saying that the resources are not getting to the people. Our elected officials, our nonprofit organizations, people are desperate, and this is the least time that we need to be not connected to our folks. We need to connect. If we're not connected, these organizations, elected officials, we need to reconnect with the people, reconnect with the people that need it the most as well. We're going to go to my right. María, ¿qué está pasando? ¿Qué ves tú que son las necesidades durante esta pandemia? Pues en realidad aparentemente se han estado distribuyendo, para diferentes elementos, los que nosotros hemos estado entrevistando a estas organizaciones, hemos estado dando números, domicilios, fecha, todo, pero como comentaba la compañera, en realidad cuando nuestra gente llama, no dan la ayuda, no contesta, o simplemente aparece como ocupado el teléfono, pero nunca hay una respuesta. Nuestra gente está desesperada porque sí necesitan ayuda. Trabajo hay mucho, pero también ha habido infecciones entre nuestra gente, ¿verdad? Es otro de los problemas que están teniendo, que es el sistema de salud, donde nosotros sí les hemos dicho en muchas ocasiones, si no tienes seguro, vete a emergencia y después verás cómo pagas tu bill, ¿verdad? Nosotros así les hemos estado diciendo, por el aspecto de que hay mucha preocupación en nuestra gente, más ahorita que volvieron que si van a hacer carga pública, que si no va a ser carga pública, que si los van a tomar en cuenta, que si no los van a tomar en cuenta. Entonces está habiendo mucha preocupación entre nuestra gente y sí urge una ayuda real en todos los aspectos. En el aspecto dijimos de alimentación, pues gracias a Dios tenemos el banco de comida, las iglesias que han estado apoyando mucho, pero en el aspecto de salud tenemos mucha necesidad porque nuestra gente no se está atendiendo. Tenemos necesidad en cuanto a sus rentas. Les digo yo, a lo mejor ahí sí tendría estas organizaciones hacer una investigación más profunda, porque hemos sabido, no solo una, sino varias, de personas que realmente necesitan, que no se les ha podido apoyar por X circunstancias, pero han habido apoyos a otras personas que sí están recibiendo desempleo, que sí están recibiendo apoyo, y a ellos sí se les está dando esa ayuda. Entonces a lo mejor es una investigación un poquito más profunda de estas fundaciones, ¿verdad? De estas organizaciones que están recibiendo los fondos. Y pues si ocupan, con mucho gusto nosotros damos información a nuestra comunidad en español, que es donde nosotros, digamos, nos desarrollamos más, y es donde hay esta necesidad, ¿verdad? Porque realmente pueden decir, bueno, pues son inmigrantes, no son de aquí, X cosas así, pero como decíamos, son los que están trayendo la comida a nuestra mesa. Entonces, muchas de estas personas, sus niños están ahorita en clases, en su casa, 3, 4 niños en una sola recámara, en una sola área. Entonces es algo pues un poquito preocupante. Yes, thank you for that observation and that feedback. Definitely, the long list of folks that are their names are placed in a list. We're going to provide rent assistance, but there's 500 people ahead of you, we call for services and the calls do not go in. No one's there to answer, or they're depending on volunteers.
if monies come to these organizations to help and play a pivotal role to help families and children, then we need to make sure we're there, that someone's there live picking up the phone, making those calls, making those resources get to that place. And so thank you for that feedback. We're gonna go to my right again. We have Mr. Jorge Valdominos. He needs no introduction, but give us your perspective. Así nos das tu perspectiva bilingüe, porque sé que tienes mucho talento, pero más que nada tiene mucho corazón. Gracias. Thank you, Eliseo. Thank you so much for having me here. And yes, it's a fact, it's a truth that Maria Cervantes and Maria Baraja is saying about the necessity on our community. And I want to bring 2 points here, very, very important. The contagions of the Hispanics in our community is so greater due to the fact that they're not only commute in the same transportation or bus or whatever, but their buses, their managers, they have them all together. They don't educate them, and at least give them a face mask to cover their, and say, you know what, this is a matter of death or life. You need to take care, protect yourself, each other. What I'm seeing from the farmers, they don't care. They only care about their products. They don't care about the human beings. All what they care is about the money. You know, they don't care if they die. What happened at the Foster Farm? How many 64 people die in their premises, and they don't care. That's until the OSHA step in and shut the plant down. Otherwise, they would never do that. Lo que estoy hablando aquí es de que es importantísimo dos factores por los cuales nuestra gente se está infectando más, porque primero van a trabajar todos en grupo, como mencionaba María. Es solamente una parte. La segunda es de que los patrones no les educan, enseñarles cómo es que tienen que prevenir y cuidarse entre ellos, porque andan todos amontonados en el campo piscando las frutas, la cosecha. Y lo que más importante es que a los patronos, los rancheros, no les interesa nuestra gente. Ellos lo único que les importa es el producto, que es la fruta y el dinero. Así es que es muy importante que las autoridades de Cal OSHA tomen eso en cuenta y de veras que estén supervisándolos, porque esa es una de las razones por las cuales más se infecta a la gente. Ahora, si no hubiera sido por los 49 personas que murieron en la planta Foster Farm, Cal OSHA no hubiera cerrado la planta. Fue hasta que vieron que había más de 300 contaminados ya, y eso no puede seguir. ¿Por qué? Porque los patronos, las compañías, abusan de nuestra gente. Nuestra gente es gente humilde, trabajadora, que no tiene un nivel educativo, que no protesta, que no exige sus derechos. Entonces nosotros como líderes comunitarios tenemos que alzar la voz y pedirle a estas compañías, ¿sabes qué? Hey, este es un asunto de vida o muerte. Tienes que protegerlos, tienes que mantener la distancia de 6 pies como indica la ley, y sobre todo usar el cubrebocas, que es fundamental para salvar vidas. Pero no, a las compañías, a los rancheros como a los de Foster Farm, lo único que les interesa es la producción del dinero, a la gente no le importa. Y ahora, regresando a las non-profit organizations, they receive a lot of grants, millions of dollars in federal grants, but they don't know what to do with the money. Everybody's doing the same thing. Just give them a free bag of food, groceries, vegetables, and that's it. I was with one of them. I was gonna mention. I was Saturday on Viola giving away food for 2 hours, and what I noticed, all the fruit, vegetables, and the fruit is coming from the local farming. So what I'm assuming, they donating these veggies and this fruit to those nonprofit. What we need to do is hold them accountable. Go to them, say, you know what? We need to design a plan in which we're gonna target people that most need it. How we're gonna do this? We're gonna develop a plan in which we're gonna hand out cash to these families. They need to pay their rent. They need to pay the utilities, like the phone bill. They need to pay their garbage, their PG&E bill. You know, the basic utility bills. That's what they need, because a lot of them they're not working. Plus they have 3 or 4 children. They have to study at school. They gotta be all day at home. So lo que vamos a hacer es de hoy en adelante
reunirnos para exigirles a estas compañías no lucrativas que recibieron millones de fondos federales del gobierno que tienen que cambiar su estrategia. No nada más con darles una bolsa de comida a la gente y con eso están cumpliendo. Eso no es, de eso nos trata. Recibieron casi todas las organizaciones de aquí del centro de California, recibieron millones de dólares del gobierno federal para ayudar a la gente y del gobierno estatal y no lo está haciendo. Todos solamente están dedicando a dar frutas y legumbres y bolsas de comida, pero eso no soluciona el problema. Eso es solamente como ponerle una bandita a una herida que está sangrando, y lo que tenemos que hacer es hablar directamente con ellos y decirles, señores, esto no, para eso no les dimos fondos. Ustedes solamente quieren para mandarle un video al gobierno, si ya estamos haciendo trabajo, de eso no se trata. Los rancheros están proveyendo la fruta, los vegetales. Yo estuve el sábado en Bayola, donde vi las cajas de todos los proveedores de aquí, y estaban trayendo paletas y paletas llenas de fruta de rancheros de aquí localmente, lo cual me indica que ellos están haciendo un donativo a esas organizaciones no lucrativas, porque ellos reciben tax write-off, reciben crédito al donar esa fruta y vegetales. Estamos echando en bolsas de comida cebollas, chiles, zanahorias y rábanos, y cuando vi el label donde venían las compañías, dije, estas compañías son de aquí, lo cual me llevó a ver, ¿sabes qué? Esta gente está donando estos vegetales, estas frutas, esta comida para las organizaciones no lucrativas que recibieron millones de dólares y no lo están dando. Entonces eso es vergonzoso, eso no puede seguir haciendo. Lo único que ellos, las mismas organizaciones que están recibiendo los fondos quieren solamente exhibirse que están dando la comida, una comida que no les corresponde, unos alimentos que no son de ellos, que los mismos rancheros la están proveyendo. Y lo que tenemos que hacer es exigirles que ayuden familia por familia, aunque sea poca, pero que se le ayude con lo más fundamental, que es ayudarle con los biles, que es la luz y el gas y la basura y el teléfono. I agree. We know there's a rent crisis right around the corner. We don't need more families being evicted. And like you said, there are some businesses that in the process of making money, big businesses that have been already also given pretty much the green light to continue operating, COVID or no COVID infections. And that puts the lives of the most vulnerable in jeopardy. But also the point that you make is that there are a lot of farmers that donated, that are giving pallets of food to these nonprofits and organizations. But that's already a donation. Thank you to all those farmers that do have a big heart in helping out, doing their part, in this case to help the families. But also, if it's a donation, the nonprofits also have those millions of dollars, like you said, that need to go to the folks, because one is they might not be considered, nonprofits as a non-essential, but yet they have an obligation to issue out rent assistance. They took the money and accepted that responsibility to give it right now when the people are hurting. And so again, there's a lot of good farmers out there, but there's some that are also, like you said, they're making profit, and we need to humanize ourselves. This is what I'm gathering, and maybe correct me if I'm wrong, but there are big issues, and this platform, the Central Valley Leadership Roundtable Hour of Truth. Myself as a president of this organization and the officers around me, we're in the ground. We have been able to connect here in the San Joaquin Valley with many advocates organizations so that we can listen. As leaders, we have to listen to know what's going on, to understand those issues. We're going to go back to María Cervantes. Vamos a ir aquí con María Cervantes, que ella tiene un corazón muy grande y su compromiso y dedicación a las familias que están sufriendo. ¿Qué le quieres decir tú a esos oficiales electos, a esas organizaciones no lucrativas? Qué bueno que recibieron esos fondos, pero ¿qué ves tú el reto mayor para ellos? Porque la gente dice que no hay conexión. El reto más grande, Eliseo, es que tienen que ir casa por casa o ir a los campos donde anda trabajando nuestra gente. ¿Por qué? Porque es de la manera que van a saber lo que sienten o la necesidad de la persona. En la junta esa que yo estuve, ahora de la ciudad del sur, ¿verdad? Que uno de los oficiales electos, ¿verdad? Yo los invité a que fueran a caminar con nuestra gente, a que se ensuciaran los zapatos al campo, a ver cómo trabaja nuestra gente. Dijeron que era la pregunta más tonta que habían escuchado,
porque los invité, ¿me entienden? No me dieron chance de contestarles. Si yo los estoy invitando es porque nosotros hemos ido puerta por puerta, conocemos la necesidad, porque lo hemos pasado y porque lo estamos viendo en nuestra gente. Entonces yo los invito a que vayan y que también esas pruebas del COVID, si nuestra gente no va y se hace esas pruebas, es porque tardan de 5 a 6 o 7, 8 días hasta 14 días. Nuestra gente no va a dejar de trabajar. Te hacen esa prueba y te dicen, hasta que tenga los resultados puedes ir a trabajar. Entonces nuestra gente no está lista para poder perder de trabajar. Entonces yo los invito a todos ellos que vayan, conozcan, que no nomás vayan, saluden al ranchero de mano o al mayordomo o al contratista y ya vamos a tomarnos un café. No, vayan con nuestra gente, vayan a conocer, a ver cómo están viviendo. Como dijo María, nuestra gente, los niños están padeciendo ahorita con el trabajo, porque sí es un problema que están en casa y no pueden tener, muchas veces no pueden pagar la internet. Hay un programa de $10, pero no es eso, sino si no tienes un crédito. O sea, nosotros estábamos hablando con Espi que yo puedo comprometerme a pagarle a 3 familias, ¿verdad?, la internet, pero que si hay los fondos, las organizaciones que vayan y puedan bajar la internet para esos niños, que tengan gratis la ayuda, ¿verdad? Yo sé que los maestros están también batallando, porque yo he visto, ¿verdad?, que estamos los papás a veces criticando y no ayudamos, pero estamos ahí. Entonces hay que ayudar a toda nuestra gente. Vamos a todos esos oficiales electos, los invito, que son pocos los que se involucran, ¿verdad?, pero a los que no se involucran, que tienen miedo a ensuciarse los zapatos y las manos al saludar a un campesino, los invito a que vengan, se unan, caminen como lo hemos hecho nosotros, a puerta por puerta, a ir a conocer las necesidades o ir al campo a llevarles esa ayuda, porque nuestra gente no va a perder de trabajar por ir por una bolsa de comida. Enfóquense, únanse y hablen sobre la necesidad de los pagos de la renta, de la luz, del agua, de la aseguranza del carro. Enfóquense en eso, por favor, el dinero está. Y contesten esas llamadas. Yo tengo una lista grande de que yo les di a la gente, las organizaciones que llamaran, no les contestaron. Tengo la lista a quienes se las di, no lo contestaban las llamadas, Eliseo. Entonces, la gente luego me llama y me dice, María, no nos llamaron. Nosotros no ganamos nada, nosotros no estamos peleando nada para nosotros. Lo que queremos es el bien de nuestra gente. Nosotros no queremos un título o que andamos peleando una posición, que por eso andamos aquí. No, andamos porque nos duele nuestra gente. Lo hacemos del corazón. Sí, es muy importante. La pandemia nos ha afectado a todos. We've been affected by this pandemic, COVID-19. And I will tell you about a personal experience. I will say, I stopped by Mendota, California. I was going to put gas in my car, and the restrooms are not open. It's a human right to have access to soap and water. Those restrooms need to be open, especially if they're making profit from. We are praising our farm workers, son esenciales los trabajadores del campo, y no podemos a proveer el baño o los sanitarios abiertos para que tengan acceso al agua y al jabón. Y sí, llamé al condado, al departamento de salud, y dijeron, pues porque no está una mesa y una silla para sentarse y a comerse un burrito, un sándwich o lo que ellos vayan a comprar. No es obligatorio de enforzar que esté abierto el sanitario. Somos humanos. Y tenemos que tener esos sanitarios abiertos, porque están haciendo dinero, es un lugar lucrativo. Y si no, los van a tener. Hay muchos negocios que sí los tienen. Gracias a esos negocios, recuerden, esos trabajadores están manteniendo a toda la nación. They're feeding America. The least we can do in honor and respect, we say they're essential workers. Open those restrooms. Let them wash their hands with soap and water to stop COVID-19. You're not helping when you can't not force businesses that are open, making money, and taking the money from these farm workers to at least give them that dignity, okay? And especially to be in compliance with the Disabilities Act, and it's a human thing to do, to make sure that we treat people with dignity. I'm going to go here to my right. María, ¿qué le quieres decir a nuestra audiencia de los retos que hay durante esta pandemia? Principalmente estaba el día de hoy por la mañana leyendo la carta que contestó uno de los representantes, ¿verdad?, donde nos menciona todos los apoyos que han estado dando desde marzo, abril, mayo. Cada mes han estado aprobando nuevos programas, nuevos apoyos, nuevas ayudas. Lo que yo les quiero decir, simplemente que tengamos corazón, que los representantes, que si realmente son representantes, que valoren todo ese apoyo que se les está dando, y que lleguen a donde deben de llegar, que lleguen a las personas que realmente lo necesitan,
porque nosotros lo vemos a diario. Nosotros cuando vamos a las pequeñas comunidades es donde estamos viendo esta necesidad. Entonces lo que les decimos es de que si este dinero les está llegando, si los representantes nos están diciendo bajo esta propuesta se entregó tanto dinero, bajo esta propuesta se entregó este dinero, ahorita tenemos próximamente lo que se les va a dar nuevamente, más dinero todavía para apoyar a nuestros campesinos a que si se infectan, que estén en un lugar seguro, que se les dé un cuarto, que se les dé comida, que se les dé atención, que se les dé todo. Realmente que estemos ahí y que apoyemos a que se haga todo eso, que se cumpla. Es lo único que se pide, que se cumpla. Esa carta que tú dices fue la del congresista. Sí, la que estaba escuchando. Sí, estaba leyendo el día de hoy en la mañana y digo, realmente es cierto, porque lo hemos visto, hemos escuchado y él ahí nos está diciendo los elementos de lo que han estado entregando, lo que han estado haciendo. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Esa es la pregunta. ¿Por qué nuestra gente tiene tanta necesidad? And what Maria is saying is, we did, as a Central Leadership Roundtable, we sent out a letter to our local Congressman T.J. Cox and Congressman Jim Costa, identifying the needs of our community, and then we did get a response. Thank you, both congressmen, for getting back to us. But there's more to be done, because a lot of times monies and all these, thousands, millions of dollars are giving out, entrusting that nonprofits and other community leaders, elected officials, are going to deliver. But we're seeing a big issue that they're not connected. These are the gateways to the connection of the communities. What's happening in San Joaquin, Huron, Mendota, Fireball, Dos Palos is Merced County. But we as a roundtable, we extend. We have no boundaries. If there's an issue, there's a need, we express it, and we do appreciate getting back. I'm going to go here to Mr. Valdominos. What is the biggest challenges you see that our folks are struggling with, or in also ways that we can improve those services to make sure that the most vulnerable are taken care of during this pandemic? 2 points, Eliseo. The bottom line is that the funds is not getting to our people. That's number one priority. We need to do something about it, and we need to do quick. Secondly, what I'm seeing from these elected officials, I see they have their tents with their logo on it, like they sponsoring the food giveaway, but they're not there meeting the people. How can you doing a campaign to be reelected when you're not meeting the constituents? Can you explain that to me? Come on, let's use common sense. I don't want to put fingers on it, but I wanted to. From the city officials I've been seeing this weekend, I was in 2 food giveaway, and I saw these folks, some of them that you mentioned right now, that they have the logo with their tent over there, but they're not there to meet their constituents, to meet anybody. They're just pretending like they're meeting the community, but they're not. So that has to change. Secondly, they consider our essential farm workers. They consider us essential workers, right? Yes. But the federal government, what they have done? They say no. They're not. Since they're undocumented, they're not gonna get any federal grounds. How dare you? How can you say that when you consider essential workers and not giving the most fundamental, like something to live, like helping with the rent, helping with the utilities? I mean, this is outrageous. And I know that a lot of these organizations, they receive millions of dollars. I'm gonna have a meeting with one of them on Thursday. That they just called me this past weekend, in which they invited me. Well, I'm part of the board of directors, but they wanted me to come up with an idea. How can we help? They tell me that they were planning to do a carne asadas en los campos. Le digo, ¿sabes qué? It's not going to work. Anyways, lo que estoy diciendo ahorita es de que en este fin de semana estuve yo yendo a 2 entregas de comidas en diferentes sitios y vi a los oficiales que están haciendo campaña para reelegirse a puestos estatales y federales con su logotipo en las carpas,
pero brillaban por su ausencia, y eso no puede ser posible. Están solamente pretendiendo que están con la comunidad cuando no están allí. Como dice Lupe, hay que verla de primera mano la necesidad. ¿Sí? Yo estuve 2 horas ahí echándole la comida a los carros y vi gente tan pobre que hasta las lágrimas se les rodaban cuando les entregas una bolsa de comida. ¿Se imaginan ustedes la necesidad que hay en nuestra gente? Y eso es lo que los city officials, they need to see. They need to see the necessity by first hand. Not by sending someone with the logo and saying, no, I'm here. That's BS. And we cannot tolerate that. Lo que quiero decirles es de que esta semana, el jueves, voy a estar en la mesa de una de las organizaciones que soy parte, que me invitaron para que les diera algunas ideas de que quieren ir a llevar comida, pero comida cocinada a los campos, hacerles una carne asada, y eso no sirve de nada. No. Eso te calma el apetito un rato, pero tenemos que hacer algo, como decía María, como decimos, ¿sabes? Que creo que todos coincidimos en eso, ¿no? En que tenemos que darles, si les dieron $3 millones, hay que elegir a 100 familias y entregarles por lo menos $300, $500, lo que sea, algo, pero ¿sabes qué? Vamos a pagarle 3 meses de luz y gas. ¿Me entiendes? Hay que pagarles tanto de sus necesidades más fundamentales como la basura, el garbage, el teléfono. Sí. ¿Me entiendes? Algo que es de primera necesidad. Pero no, todos están haciendo comida y ahora esto están inventando, quieren ir a llevar carne asada a los campos. Eso no sirve, o sea, eso más calma el apetito un rato y te vas. Eso no va a cambiar. Entonces, yo voy a hablar el jueves a esta organización y voy a traer este punto que es muy importante. Ellos recibieron como $3 millones y una vez que llegamos a un acuerdo, los voy a invitar acá y comprometerlos a que digan, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, pero que vamos a llevarle el dinero a nuestra gente, la más necesitada. Sí, y qué bien que dijiste, porque mira, Ana Caballero, nuestra senadora del Distrito 12, ha pasado legislación y ha abogado y peleado para asistencia de rentas. Okay, our Senator Ana Caballero has been a strong advocate to make sure that we provide rent assistance. But we need all elected officials to know the necessity, because we want people to stay in shelter. The income is not coming in, and yet we're not providing. Well, even if we allocated all these millions of dollars to nonprofits, nonprofits sometimes may say, well, we're not considered an essential entity, so we need to wait until we get the green light from our governor, from our different elected officials, from our county, that we can go out there and deliver these checks of rent assistance, this meal and so forth. And so we give them the money and then we tie their hands, but there's ways. Even if you take the responsibility of receiving these millions of dollars y están recibiendo esos millones, pues hay que repartirlos, hacer el esfuerzo y el compromiso, porque nuestra gente está sufriendo, y en esta plataforma podemos expresar nuestras voces que sean escuchados, porque aquí no estamos para quedar bien con ningún político. No. Y hasta yo, que soy un oficial electo del ayuntamiento escolar, tengo la obligación de venir a esta plataforma, invitar a gente que sabe escuchar también y aprender de ellos qué son las necesidades, y hay que corregirlos, porque como les digo, si queremos ayudar a los más vulnerables, la gente campesina, la gente que trabaja en los campos agrícolas, entonces hay que proveer la asistencia, hay que asegurar que si hacen pruebas. Es más, en Hora, California, hicieron una prueba y querían que cada trabajador tuviera su email para decirle los resultados, o no lo van a dar la prueba. Llegaron. Es absurdo. No, ¿sí? Es absurdo que pidan eso. Entonces, when you say we're going to go to here in California from the county, and every farm worker should have their email so we can give them the results, or otherwise we cannot test them. It's like they don't get it. The farm workers, they're not computer savvy. They have to know. You know what? You can tell right away they're not with the community. They're not with the people. They don't know how knowledge they are, and computer wise or technology. Exactly. You know, I'm sure a lot of those folks, they don't know what an email is. And you ask them for an email, come on, give me a break. Eso demuestra lo poco conectado que están con nuestra gente. O sea, por eso yo los invito a que vayan. Y si no quieren ir a ensuciarse los zapatos, a ir a tocar puerta por puerta, ir al campo con nuestros campesinos, nosotros lo hacemos por voluntad. No nos tienen que pagar. Así lo hemos estado haciendo. Con cada persona tenemos lista grande. Quieren una lista de quienes tienen necesidad, llámenos y vayan a los campos. Y si no pueden ir y no quieren ir a ensuciarse los zapatos,
nosotros vamos por ustedes. Nosotros vamos y les damos una lista de campesinos, no nos tienen que dar a nosotros, sino vayan directamente a entregarles a quien ocupa. Y también la prueba del COVID se las pueden hacer entregándoselas el mismo día o al siguiente día para que no pierdan tanto de trabajar, ¿verdad? Y pues, como dijo Eliseo, se les están pidiendo un correo electrónico, ahí está simplemente lo involucrado que están con nuestra gente. Lo involucrado que están con ellos. Recuerden que mucha de nuestra gente no sabe leer, sabe nomás dialectos. ¿Cómo va a tener un correo? ¿Verdad? Entonces, y no tienen el tiempo, llegan cansados después de levantarse a las 3, 4 de la mañana, así que llegan cansados a dormir, y eso de carne asada va a comer la persona y va a llegar a su casa. Yo ya comí, pero mis hijos y mi mujer o mis hermanos, o sea, es una tontería bien grande. Sí. Disculpen, pero La educación va a ser fundamental para mejorar las vidas de todos nuestros hijos. Mi padre, que era también ingresó a Estados Unidos con el programa Bracero para que sus hijos tuvieran la mejor oportunidad. La educación va a ser lo más esencial para que nuestros hijos tengan un futuro mejor. Especialmente ahorita, cuántos retos no hay con los hotspots, que no entra la internet. How my child going to do the homework? It's glitching. There's a big challenge, but we're learning about the weaknesses. There's not the signal. The internet signals are weak in rural communities. How can rural community school districts compete? And because it affects families, it affects the ability for all kids to compete, and really for us educators to allow these kids to be able to compete in the global market. Vamos a continuar aquí, María, unas observaciones a lo que venga a la mente en cuestión de, con COVID. Mucho de lo que dice la gente es, ok, hacemos todas esas pruebas. La gente que sale positiva se va para atrás a su casa en vez de que el condado les diga, we have a place for you to stay. Tenemos camas, tenemos servicios, si se van para no infectar a sus familias, ¿verdad? A un centro. Eso es lo que se ¿verdad? piensa. O sea, el plan nuevo es eso, precisamente, para los trabajadores. Es de que salió la persona infectada, no tiene casa, no tiene dónde estar separado, porque como comentábamos, nuestra gente son 3, 4 familias en una casa. Entonces, no es un cuarto para cada persona. Entonces, ¿cómo van a estar aislados? Imposible. Es por eso que se están haciendo esta nueva propuesta, que ya se aceptó, que ya se dijo. Igualmente se le van a dar los fondos a las organizaciones no profit para que ellos los manejen. ¿Cómo se va a manejar realmente? Sí se va a hacer. O sea, esa es la pregunta, y es que tanta responsabilidad tienen estas organizaciones, porque por ahí hemos sabido de algunas organizaciones que apenas se están formando con tal de agarrar esos fondos, o apenas se formaron con tal de agarrar esos fondos. Entonces, no queremos decir quién o cómo, pero el dinero, ¿a dónde va a llegar realmente? Porque estamos sabiendo que al último, para gastos administrativos, se están tomando no el 10, no el 5%, se están tomando hasta 30, 40% de fondo administrativo. Entonces estamos viendo, se les dio 1 millón, ¿qué va a ser? 400,000 son para ellos. Sí, es exactamente. O sea, entonces, ¿dónde está la ayuda? Es por ello que muchas organizaciones, como acaba de mencionar María, se acaban de formar, aplicaron para grants, porque el gobierno está tratando de cubrir todas las necesidades, pero estas compañías, estas organizaciones no están haciendo su trabajo. No lo están Y haciendo. yo propongo una cosa, desde ahorita, Eliseo, tú como presidente de la mesa directiva de Central Valley Leadership, es de que les mandemos una carta. Vamos a identificar estas non-profit organizations, estas organizaciones no lucrativas, y enviarles una carta que expliquen cómo es que están distribuyendo los fondos en efectivo que se les ha dado. Okay, we're gonna hold them accountable, and that's the best, the first step that we need to make. Hold them accountable. Send them a letter asking, we would like to know how you guys disbursing all these funds from the federal government, okay? Because all what we have seen is just food giveaway, but that doesn't mean that you guys buying the food, okay? Because at the end of the day, they had to submit all the receipts, they had to submit all the money where it goes, and if they show the 50% went in administration fees, that's baloney. We can't tolerate that. So I think one of the first things that we need to do is send them a letter, demanding, mandarles una carta exigiéndoles que muestren dónde están mandando sus fondos, porque la gente está con la gran necesidad y no vemos ningún tipo de ayuda.
todo el mundo, todas las organizaciones están recibiendo muchos fondos, pero aparentemente se están quedando con ellos. Y agarran puros voluntarios. Pues sí, porque no le pagan a nadie. No pagan. Exactly. A lot of you heard it from our leaders. Nonprofits are depending on volunteers. They're not paying these volunteers, and there has to be a mechanism. And this is a platform to put people on notice, because just because we haven't had the platform to express what are the people saying, they say that organizations are disconnected. A lot of these nonprofits, a lot of entities are doing good work. I don't want to generalize, but we have to face it. There's a lot of disconnect where a lot of these nonprofits are either sitting on the money, they're not getting out there, they don't know. And if they don't know, that's not a problem. We have people here that know, that can go on the ground, that volunteer. We have people like at Raisin City, Doña Laura Garcia, that knows a list of families that need help, that need the food. As you can see some of the pictures in the background, also, we're out there. And this is what they tell us. We're hearing it. And myself, like I said, the responsibility, we're already putting them on notice that yes, people are finding their voice, but they're also too busy just trying to survive. And so we are making those voices be heard in this platform. So thank you for making that out. And yes, we are talking. Look, we want nonprofits to continue doing the fine work that they've been doing in the past. But these are trying, challenging times. The help and the resources are not getting there. No está llegando la ayuda. No. Ahora, Okay. otro de los detalles que pasó precisamente en semanas anteriores, estuvieron dando las tarjetas por $500, por ejemplo, que las personas las podían usar para pagar su luz, para pagar X bill por medio de un money order. Pero al ir a cambiar estas tarjetas no tenían fondo. Entonces mucha de nuestra gente es gente humilde, gente noble, que dice, bueno, pues ya no me la dieron, pero ya no sirvió, ya no esto. A mí personalmente me tocó estar hablando a varias organizaciones, ¿sabes qué? No tiene fondos, ¿qué hacemos? ¿Qué seguimos? Algunos se activaron, pero nuestra raza hubo gente que no les dio más secuencia. Sin embargo, quedaron registrados en el programa que ya entregaron esos $500. Lo que yo les recomendaría en este caso es de que hable nuestra gente. Primero, que hable, que exponga, que lo haga público. Y segundo, no tenemos que dar apoyos de $1,500, $2,000 a una sola persona. Podemos dar 4 apoyos de $500. Great point. So what Maria just mentioned and shared, that they gave out cards of value of $500 for rent or any assistance that they need to pay their bills and so forth. And when they went to cash those cards, it had no funds. But yet the paperwork, we issue out, their $500 card with no funds. People are disillusioned. La gente está disolucionada. Ya no está creyendo. Okay. Cuando llamas o no contestan, si es que contestan, y yo también le he hecho el cáliz, como decíamos el cáliz, I've done the trial. And they say, "Oh, excuse me, sir, your name? Okay, there's 500 people in front of you." And so, by chance, 2 months later, they call me. Are you willing to do a video that you did receive help if we're able to help you? We can't do the video and deceive the people that they're doing a job in just showing some pictures of giving a box of food, and maybe the food's already going to be ready to expire. That's what I hear, and I have to listen to this as an elected official. And I'm not here to criticize, but I'm also saying, look, get connected with the people. Let's also find solutions. Because if we're going to bring out the issues, tenemos que traer también soluciones. Sí. And saying, let us help you. I'm happy for you that you got millions of dollars, CARES Act monies, grants, and so forth. But you have to stay connected to the community. There's a big disconnect. And that's the issue. María, ¿qué nos quieres decir? Antes que nada, también quiero darle las gracias a una persona que ha trabajado y sin fondos, con su propio dinero y contribuciones de gente, de amistades. Es a Jenny Rodríguez, que ella ha andado colectando de amistades, ropa, comida, y ya la ves que corre para Farmersville, para Mendota, para Kerman, para diferentes áreas, y es de su dinero, sin ninguna organización. Ella anda como hormiguita,
para arriba y para abajo, acarreando y llevándoles comida y todo, y sin tener organización. Yo creo que ella ha apoyado más gente que las organizaciones. Y gracias, Jenny Rodríguez, por seguir todo ese, ser un ejemplo para nosotros a seguir, que tenemos que dar sin mencionar, sin decir yo di, yo hice. Gracias por ser tan humilde y ayudar a tanta gente, y ojalá hubiera más personas como tú, Jenny. And we're watching, basically, that the people that have less are the ones that are giving more. Take, for example, one of the poorest communities, Raisin City. We have Doña Laura, who herself sewed over 2,000 homemade masks to give away. Whether she had to bring some window curtains or from outdated or clothing that their young siblings were not wearing or using no more, to make masks, to buy material, they're giving more. Those that have less. And again, I know there's a lot, folks there in Mendota. We have Ofelia Ochoa in Mendota, who also knew that there was a call to help families, to make sure they had a mask to protect themselves, their children, and they're giving. And that is what motivates us. This is the type of connection we need to call those folks. You don't need to call me and say, well, we want to connect. Let's call the leaders in those communities that are grassroots leadership. Okay? And so, ustedes también reconocen que hay gente que ya está haciendo. Los que tienen menos dan más. Y a veces, pues sí es la voz, el coraje de nuestra gente. Es cierto, es lo que las organizaciones que están recibiendo todos estos millones de dólares deben de tener más sensibilidad y tener sobre todo la vocación de servir, tener eso como prioridad. No nomás el hecho de que reciban los fondos y distribuirlos de la forma que ellos consideren que está bien. Para nuestro punto de vista, no está bien lo que están haciendo. Tiene que hacerse de una forma en la que de verdad la gente, aunque sea poquita, pero reciba. Entonces, eso es lo que tenemos que enfocarnos de hoy en adelante, porque no lo están haciendo bien, y la mayoría de estos no lo hacen por vocación, no lo hacen por compromiso, no lo hacen por convicción, sino lo hacen por negocio. Lo hacen por negocio para ellos, y eso no se vale. Eso no se vale. Por eso es importantísimo que empecemos a hacer eso, a buscarlos y a saber, de exigirles, a demandarles cómo es que están distribuyendo los fondos. Porque es absurdo. Los fondos se tienen que gastar, porque si no el gobierno se los retira. Entonces ellos están tratando están tratando de gastarlos de cualquier manera, y se van a utilizar el 50% de estos fondos para administración de gastos administrativos. Entonces ese es un robo lo que están haciendo el gobierno federal, porque estos fondos vienen gratis, y para que reportan 30 o 40% de esos fondos como gastos administrativos, entonces están haciendo muy mal. Entonces, porque hay organizaciones, dependiendo, porque hay categorías. Hay unas que tienen máximo que se pueden quedar con el 20%. Sí. Máximo. No puedes exceder el 20% de gastos administrativos. Pero si hay unas que están ahorita que ya no la están regulando como antes, entonces estas se han convertido como unas depredadoras de los fondos, utilizando a nuestra comunidad como carne de cañón, como conejillo de India, que hay mucha necesidad, pero esa ayuda no está llegando a ellos, se está quedando con ellos, y eso no tenemos que brincarles. ¿Y sabes qué? Esto no puede seguir ocurriendo. Yes, this is not the time to put these monies in the bank and different buckets collecting interest. This is the rainy day. This is the crisis, people. We need to make sure we help families and children during this pandemic. That's our duty. We need to humanize ourselves and understand that some families have it tougher. Okay, not everybody has investments and assets and 401ks and so forth. And if people have been invested successfully, good for them. They administer that money, those funds. But there's families that are trying to get by day by day, week by week, month by month. And they go to sleep with the fear, oh, I can't pay the rent, I still owe this money, I might get evicted. So there's more that we can do. Podemos hacer más. And this is the platform where we want to bring those issues to the table, and instead of pretending that everything's fine and dandy. It's not all families are going to Disneyland during this pandemic or wanting to go to a virtual Disneyland if it's open.
Like I said, one day they're open, the next day is the virtual experience, entertainment. Whatever the case may be, folks, we know that things change by the hour, by the day, by the month. But again, the Central Valley Leadership Roundtable, the hour of truth, and you hear it from them themselves. The evidence and pictures that will be rotated around this show to show that we're out there, we're listening. We don't have all the answers. We also need you and call upon you to take action, to talk to your leaders, and that if they want their vote, well, they have to also show that they're connected, that they care about the community, so that we can give them the vote. Si los oficiales electos quieren seguir en posiciones electas, Trabajemos juntos. Vengan y escuchen las Exacto. necesidades de la comunidad. Abran esos baños, porque no nomás porque hay pandemia, nuestros trabajadores agrícolas llegan en los vans llenos al gasolín, compran sus cosas y luego quieren ir a lavarse las manos o X cosa y no pueden acceso al jabón, a lavarse las manos, a usar el sanitario. Eso ser funciones humanas. Tenemos que evidenciar, Eliseo, tenemos que evidenciar a todos y podemos traerles pruebas. Nuestra gente que no ha recibido, que ha estado llamando y que no le contestaron, tenemos esa gente. O sea, no estamos hablando por hablar. No, y si nos llaman, vamos a entregar esos. We'll give names and we'll give phone numbers of those folks that receive a card and there was no benefits. Yet, on paper, everybody got their assistance. Okay, then we got those that are working on their uncertain status, that they were promised an assistance. Some are being delivered. Let me not generalize. There are very good nonprofits out there, and you know who you are. We hear it from the people. People talk, and the word gets out. And people are disillusioned. La gente está desilusionada. And not only that, Eliseo, but we're gonna find out who are these non-profits who are giving away these debit cards with no funds. Okay, we're gonna find those guys and hold them accountable, because that's a fraud. That's a fraud. If you give away a debit card with $500, they mark on their book that they're giving away $500. But if you go to the store and there's no funds, that's a fraud. And we're gonna find those guys, and believe me, we're gonna bring them to justice, or at least to expose them to the public who those guys are. Sí, Vamos a buscar estas organizaciones que están dando las tarjetas de $500 pretendiendo que tienen fondos, y cuando nuestra gente va a tratar de obtener esos fondos no tienen, y vamos a localizarlas y agarrar, a hacerlas responsables de que tienen que entregar estos fondos, porque si no vamos a exponerlos ante el público y ante las autoridades federales de que están haciendo fraude. Ese es un fraude clarísimo. Sí, y permíteme, gracias a todos por estar aquí. Ya lo escucharon, the Central Valley Leadership Roundtable, Hour of Truth. You heard it from the individuals. We also show the pictures, the evidence to demonstrate that we're out there, and this is what we hear, this is what they tell us, this is what we see. We want more action from our leaders, elected officials, community leaders, and we'll continue to broadcast those issues. Vamos a seguir con esos temas de importancia en nuestra comunidad. La voz se va a escuchar en esta plataforma. Ya escucharon, no apuntamos dedos, pero sí sabemos que quiénes son y quién no está trabajando. Entonces, hagan su trabajo. Ya recibieron los fondos. Ahora we need to be public servants. Servant leadership. They should be exhibit. Ayuden a su prójimo, ayuden a la gente necesitada. No se sienten en el dinero, por favor. Ahorita es la mayor necesidad que nuestra gente está sufriendo. Exacto. Nuestros hijos están sufriendo, encerrados. También los adultos. Hay lo que dicen muchos expertos, es una recesión de desconexión social. Y somos humanos, tenemos que estar conectados más que nunca, sin importar diferencias sociales. Claro. Y nuestra gente que recibió todos esos fondos, que no quiere hablar, que no se atrevió a hablar, que hablen. Vamos a hablar por ellos. Sí. Vamos a hablar por ellos. Yo ya tengo una lista. Ok. Y vamos a hacerlo nombres. comenzando esta semana de una vez. Sí. Porque el tiempo pasa y después van a decir, ¿sabes qué? Ya dimos todo el dinero y van a reportar al gobierno federal que ya lo entregaron, al gobierno estatal, dependiendo de dónde obtuvieron esos fondos, y la gente se quedó sin nada. We're running out of time. The Central Valley Leadership Roundtable, Hour of Truth, there you have it. Ya fueron testigos de las voces que se expresaron aquí. Así es de que continúen, síganos y vamos a correr la voz para que mejoren los sistemas de servir. Gracias por su tiempo. Gracias. Thank you very much.